las fuentes reales sí tienen caída de voltaje, hay una variación en la amplitud e incluso en la frecuencia, pero principalmente en la amplitud. De tal forma que las fuentes reales se aproximan a fuentes ideales agregándoles una resistencia, que es la que llaman la resistencia intrínseca. De esta forma, entonces, por ejemplo, a ver, ante todo, ¿me están escuchando? Sí, ¿cierto? Bueno, entonces, una fuente de voltaje real que tiene dos polaridades y es sinusoidal, se puede representar más perfectamente, para análisis debidos, mediante una resistencia serie que se le conecta, que representa su resistencia interna, es decir, la forma de reaccionar ante cambios bruscos de resistencia y de impedancia a la que se conecta. Bueno, entonces, en este caso, lo que yo voy a encerrar aquí en un recuadro de color rojo es básicamente lo que es o lo que se representa, la forma de representar conceptualmente una fuente de corriente alterna. Bueno. Ay, Dios, no lo siento, hermano. Bueno. Ay, casi me puedo. Pido disculpas que tengo una gripa brava. Bueno, entonces, como les comentaba, estas son las fuentes reales, ¿no? Representadas con, bien sea una fuente de voltaje ideal en serie con una resistencia RS o una fuente de corriente ideal en paralelo con una resistencia RP. Es decir, hay dos formas de representarla, cualquiera de ellas se puede usar. Veamos, entonces, esto es útil para fines de análisis de circuitos, porque en la realidad no hay fuentes de corrientes que uno pueda conseguir comercialmente como se consiguen las baterías. Entonces, básicamente, desde el punto de vista analítico uno puede hacer esa conversión. Entonces, hacemos lo que denominamos conversión de fuentes o transformación de fuentes. Uno puede convertir una fuente de voltaje que esté en serie con una resistencia en una fuente de corriente que tenga dicha resistencia en paralelo. El ejemplo es muy simple, veamos. Supongamos que yo tengo aquí una fuente de voltaje de 40 voltios AC. O sea que su valor RMS es 40 voltios AC. Vamos a colocarlo en serie con una resistencia, digamos, de 20 ohmios. Listo. Esto puede representar una fuente real, ¿no? Entonces, para convertirlo en un equivalente en fuente de corriente, se hace lo siguiente. En primer lugar, la fuente de corriente que va a sustituir, ¿no?, tiene una resistencia en paralelo, a diferencia de la fuente de voltaje que la tiene en serie. Dibujamos entonces es una resistencia en paralelo. Pero la característica es que el valor de esta resistencia, que aquí es serie, se mantiene, o sea, sigue siendo 20 ohmios.
pero aquí la llamamos RP por estar en paralelo, pero se trata del mismo valor. Y el valor de corriente aquí, que le corresponde a esta fuente de corriente, se halla simplemente por Pitágoras, tomando el voltaje de la fuente de voltaje, la magnitud de la fuente de voltaje, y dividiéndolo entre la resistencia aplicando la ley de Ohm. Es decir, esta corriente aquí es 40 voltios dividido entre 20. Y eso va a dar amperios. Es decir, tenemos una corriente de 2 amperios. Esa sería entonces 2 amperios AC. Es decir, es una fuente cuyo valor RMS, porque recuerden, cuando uno habla de voltajes, VAC está hablando, está refiriéndose a voltaje eficaz. El voltaje eficaz, recuerden, es el que nos da el multímetro, no es el voltaje pico que se mide en el osciloscopio, ¿no? Entonces es importante hacer esa aclaración. Si yo hago una conversión de fuente de voltaje a fuente de corriente, si estoy trabajando con un voltaje eficaz o voltaje RMS, entonces la corriente también es una corriente RMS o corriente eficaz, ¿no? Eso es algo que tiene que saberse. Bueno, basado en esto, uno también puede hacer la conversión al revés. Es decir, si yo tengo una fuente de corriente que está en paralelo, digamos aquí por ejemplo que estos sean 2.5 amperios sinusoidales en AC, o sea que es voltaje eficaz, que está en paralelo con una resistencia que yo llamo RP y que en este caso particular valga por ejemplo 30 ohmios, pues esto sería RP, pues entonces la conversión de fuente de corriente a fuente de voltaje sería una fuente de voltaje sinusoidal cuya amplitud se utiliza aplicando la ley de Ohm. Recuerden ustedes que en la ley de Ohm el valor del voltaje, si conocemos resistencia y corriente, es el producto de la resistencia por la corriente, es decir, vamos a hacerlo por acá, entonces, ¿cómo calculamos esto? Multiplicando la resistencia RP por la corriente de la fuente, es decir, 2.5 por 30. Entonces en la calculadora, vamos a ver cuánto me da. 2,5 por 30 me da 75. Entonces aquí tenemos 75 voltios AC, VAC. Recuerda que este VAC significa eficaz, así como aquí esta corriente es corriente eficaz. La resistencia es el mismo valor de la RP, solo que esta vez en serie. Y esto se llama aquí RS. Eso es lo que consiste una transformación de fuentes, no es más. Es así de simple. Listo. Y con eso entonces ya cerramos lo que es transformación de fuentes, fuentes dependientes, fuentes independientes, perdón. Ahora vamos a ver algo que se llama el equivalente Thevenin. Equivalente Thevenin, se escribe así, Thevenin, con tilde y todo. Es un señor francés que planteó un teorema. Ese teorema dice que cualquier red de resistencias que se vaya a conectar a algún elemento externo se puede modelar por un equivalente. Es decir, imaginémonos una red de resistencias de impedancias tan compleja como usted quiera, compuesta por elementos disímiles, como por ejemplo aquí esta impedancia en paralelo con esta resistencia. Que todo esto esté alimentado por un voltaje fasorial, es decir, voltaje sinusoidal, ¿verdad? Voltaje en la entrada. Esto puede ser, por ejemplo, una R1, esto puede ser una menos JXC, y esto puede ser JXL, y esto una R2, ¿verdad? Listo. Entonces, toda esta red, supongamos que esta red yo la quiero conectar a un elemento externo, es decir, aquí en estos dos puntos. Es decir, que por ejemplo yo quiero estos dos puntos disponibles, los quiero conectar a algún elemento externo. Una resistencia cualquiera, una resistencia que está externa a esa red. Vamos a llamarla simplemente RL. Entonces,
esta resistencia o lo que sea que se conecte, pues es una forma más general y más conveniente si lo llamamos más bien impedancia, ¿verdad? Llamémoslo así, una impedancia. Y listo. Y hablemos aquí de una impedancia general, es decir, de una ZL. Listo. Esta impedancia se quiere conectar a esta red. Pues bien, toda esta red que usted tiene aquí, si está alimentada por una fuente de corriente alterna, que voy a mejor dibujar así para que quede de una vez como elemento físico existente, ¿no? Todo esto puede ser representado simplemente como todo esto que yo estoy encerrando en el recuadro se puede modelar por un elemento más simple todavía. Ese elemento sería una fuente de voltaje sinusoidal en serie con una resistencia que llamamos resistencia Thevenin. Entonces, esta resistencia, o perdón, estoy pensando en corriente continua. Impedancia Thevenin es la vaina. Esto aquí puede ser modelado por impedancia Thevenin. Recuerden que es una impedancia Thevenin es porque tiene parte real y parte imaginaria. Y esa parte imaginaria puede ser positiva o negativa. Es decir, tiene una parte real y una parte imaginaria que puede ser una reactancia inductiva o una reactancia capacitiva. Eso depende, ¿cierto?, de las características del circuito. Y esta fuente aquí es una fuente fasorial Thevenin. Es decir, todo lo que está encerrado en rojo, estos dos puntos, puede ser sustituido, reemplazado y generar los mismos efectos, el mismo comportamiento sobre esta resistencia exterior si encontramos el valor apropiado de esa Z Thevenin, de impedancia Thevenin y del voltaje Thevenin. Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento que se hace para poder resolver eso. Voy entonces a abrir un problema que tengo aquí, voy a descartar esto y voy a abrir otro. A ver, hablemos aquí de documentos. Allá, imágenes, lo tengo. Permítanme, abrimos esto. Uy, ¿qué pasó? Ay, qué mala suerte, salió algo mal en la copia. Sí, algo salió mal en la copia. Genial. Bueno, entonces voy a generar un nuevo archivo, porque ¿qué más? Bueno, voy a inventarme un ejercicio para comprobar esto. Entonces, por ejemplo, tengo aquí una fuente de voltaje, supongamos que valga 120 voltios AC, que esté compuesto por una resistencia aquí, digamos de 20 ohmios, en serie con una reactancia inductiva, pongámosle de J 18 ohmios. Posteriormente vamos a colocar aquí una capacitancia, una reactancia capacitiva que tenga un valor de menos J 16 ohmios y aquí una resistencia y vamos a conectar esto a algún elemento externo, es decir, cualquier resistencia o impedancia que uno quiera colocar acá. ¿Listo? Es decir, queremos saber el equivalente Thevenin que un elemento externo que se conecte a esta red vería acá. Es decir, aquí sería el equivalente Thevenin, ¿no? Y toda esta red la vamos a sustituir, pongamos un valor aquí, por supuesto. Por ejemplo, aquí que sean 15 ohmios. Ok. Listo. Y esta es una impedancia externa que vamos a llamar ZL. Como les decía, todo esto se puede sustituir por una fuente de voltaje en serie con una impedancia que llamamos impedancia equivalente Thevenin. El procedimiento es el siguiente. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es apagar la fuente de voltaje. Apagar fuente de voltaje. O las fuentes que hagan parte del sistema. Una fuente de voltaje se apaga
Simplemente quitándola del circuito y los puntos que quedan abiertos se hace cortocircuito, es decir, se unen con una línea. Es decir, en este caso, del circuito que tengo acá, vuelvo a dibujar lo mismo, pero donde estaba la fuente, ¿cierto? Entonces voy a dibujarla, me voy a demorar un poquito, porque tengo que reconstruir todo. 20 ohmios. J18 acá. Aquí sería el condensador, la resistencia, bueno, listo. Aquí quité la fuente, no he terminado. En estos dos puntos iba conectada la fuente, pero ahora la reemplazo por una cable directo. ¿Listo? Entonces, esto queda aquí, esto queda como menos J16 ohmios, y esto queda como los 15 ohmios que habían originalmente, ¿verdad? Ahora, una vez hecho esto, lo que hacemos es hallar la resistencia equivalente entre estos dos puntos. O sea, la resistencia que se genera acá, por el circuito que está, es lo que llamamos, o la resistencia, no, la impedancia que se genera entre estos dos puntos debido a esta red, es lo que denominamos impedancia Thevenin, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Noten que esto ya está en serie, ¿no? Esto ya está en serie. Nos faltaría reducir estas dos resistencias, es decir, estas dos impedancias. Sigo pensando en continuo. Entonces, recuerden que hacíamos para hallar el equivalente de esta red en paralelo. Cuando dos impedancias están en paralelo, ¿no es cierto? Simplemente el resultado, o sea, la equivalente a la que vamos a llamar, por ejemplo, ZP, va a ser igual a la multiplicación de los dos, es decir, menos J16 multiplicado por 15 ohmios, dividido entre la suma de una de ellas, 15 ohmios, menos J16, o sea, se suman algebraicamente, ¿verdad? Ahí están. Bueno, aquí sí, calculadoras, ¿verdad? Entonces, a ver. Ok, convirtamos esto a forma polar. En forma polar, esto viene a ser una amplitud de 16 en un ángulo de menos 90, ¿verdad? Porque es menos J16. Es un vector que corresponde a un ángulo de menos 90 grados, multiplicado por 15. Un número real es 15 en ángulo de 0. Sobre, recuerden cómo hallamos la magnitud de esto. Hallamos la magnitud de esto como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, 15 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, ignorando signos, 16 al cuadrado, y con un ángulo que es la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que es negativa, menos 16, aquí sí se tiene en cuenta el signo, sobre la parte real, 15. Listo. De ahí en adelante operamos con las calculadoras, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en la parte de arriba tenemos un producto, multiplicamos las magnitudes, entonces aquí sería ZP igual 16 por 15, entonces voy a la calculadora, que ustedes no están viendo, pero aquí está, 16 por 15 es igual a 240. 240 en ángulo D, entonces la suma algebraica de los ángulos menos 90 más 0 da menos 90. Ahora, lo que nos da, voy a hacer de una vez esto, raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 16 al cuadrado, yo solo espero que ustedes tengan una buena calculadora. Entonces yo hago aquí, raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 16 al cuadrado. Eso nos da 21.93, es decir, abajo nos da 21.93 con un ángulo que es, entonces aquí también me toca hacerlo con tangente a la menos 1 en la calculadora, entonces lo voy a hacer así. Tangente a la menos 1 de menos 16 sobre 15.
Listo, ahí está. Y nos da menos 46,85 grados. Entonces, menos 46,85 grados. Listo. Esto no termina. Ahora queda una división de números complejos, donde, como esto está en forma polar, entonces simplemente se divide la magnitud del numerador entre la magnitud del denominador. Entonces, 240 dividido entre 21.93. Voy otra vez a la calculadora. Entonces, 240 dividido entre 21,93. 21,93. Eso es igual a 10,94. Entonces da 10,94 con un ángulo de... Aquí viene la parte que consiste en tomar el ángulo de arriba menos 90 y restarle el ángulo de abajo menos 46,85. Lo voy a hacer paso a paso. Entonces, menos 90 grados menos el ángulo de abajo, que es negativo, vale menos 46,85, ¿no? Entonces, hacemos esa operación. La operación me dice 10,94. En este caso, me quedaría menos 90 más 46,85. La magnitud queda, y como es, bueno, pongo aquí unidades que son ohmios, aunque me gusta ponerlos es ya cuando se termina, ¿no? 10,94 en ángulo de menos 90, y este menos con menos da más, o sea, sería en realidad, vamos a la calculadora a ver, dice menos 90 más, porque con ese menos de afuera y el menos de adentro y paréntesis queda positivo, 46,85. Menos 43,15 grados. Entonces queda como menos 43,15 grados. Esto en ohmios. Ahora sí, ya tenemos entonces la impedancia equivalente. Pero hasta ahora es la impedancia equivalente de estas dos. O sea, esto que está aquí es lo que llamamos ZP. Voy a colocarlo aquí como ZP para que haya un recorderis de qué fue lo que se hizo. Eso hasta ahora constituye esta, ¿no es cierto? Bueno, entonces nos damos cuenta que queda esto, y en forma rectangular, ya que esta impedancia va a quedar conectada con esto. Si lo paso a forma rectangular, ¿no es cierto? En forma rectangular sería 10,94 por el coseno de menos 43,15 grados más J 10,94 por el seno de menos 43,15 grados. Y hacemos entonces, esa es la forma, ¿no? O sea, así es como se pasa de la forma polar a la forma rectangular. Una vez más necesitamos calculadora. Entonces, bueno, dice 10,94 multiplicado por el coseno de menos 43,15. Eso me da 7,98. Entonces, 7,98. Estos hay que expresarlo en ohmios, ¿no? Porque, bueno, que no quede la confusión. Estos son ohmios. 7,98 aquí. Bueno, este más, no sé si esto me dé negativo. Yo tengo que prepararme para saber qué signo hay acá. Es muy posible que esto me dé negativos porque el seno de menos 43,15 es muy seguramente un número negativo. Entonces allá voy. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es, con la calculadora, calcular precisamente 10,94 multiplicado por el seno de menos 43,15. Eso me da menos 7,48. Entonces, menos J 7,48, y todo esto está en ohmios. Esa es la forma rectangular. Entonces, es decir, este circuito de arriba, de donde partimos, estas impedancias, este equivalente acá, es una impedancia que queda en serie, ¿no? Entonces queda el nuevo circuito, el circuito que tenía antes, sigue siendo el mismo, es decir, aquí tengo, ay Dios, perdón, ahora sí, aquí tengo una resistencia
la reactancia inductiva y ahora queda una resistencia y si ven que dice J menos 748 es una reactancia capacitiva porque es parte imaginaria negativa, ¿no es cierto? Esto es para ver, entonces aquí vamos a reemplazar valores, entonces esto es 7,98 ohmios, parte real, y menos J 7,48 ohmios, mientras que esto mantiene los valores 20 y 18, entonces sería aquí 20 ohmios y J, 18 ohmios. Listo, solo tenemos que hacer las operaciones. Entonces, recuerden, esto que tenemos acá, esto y esto, están en paralelo, es decir, la impedancia vista entre estos dos puntos, está esta impedancia que está aquí en paralelo, ¿no es cierto? Con esta que está, con esta de acá. Están en paralelo ambas. Es decir, la Z Thevenin, porque esa ya es la última, va a ser igual al producto de las dos impedancias que son 20 más J18, estamos hablando en ohmios, multiplicado por 7,98 menos J 7,48, dividido entre la suma de estas dos, es decir, la suma de 20 más J18 más 7,98 menos J, 748. ¿Listo? Y entonces toca hacer esta operación. Aquí sí yo prefiero trabajar con calculador. Permítanme. Esto sí lo voy a hacer con calculadora, no lo voy a hacer a mano. Voy a hacer una calculadora que maneja números complejos. Yo les aconsejo lo mismo, ¿no? Bueno, entonces estábamos hablando de números complejos. Si tan solo vieron dónde está la I, a ver. Ay, Dios. Ya lo vi. Entonces aquí es. Voy a multiplicar 20 más 18J multiplicado por 7,98 menos 7,48J, ¿verdad? Y esto dividido entre la suma de 20 más 18J más 7,98 menos 7,48J. Bueno, todo esto me da. Ay, no, le embarré, borré todo. Ay, después de todo el trabajo que hice, lo terminé borrando todo. Qué error tan idiota. Bueno, no, ni modo, lo borré. Qué tonto, hombre. Repito. 20 más 18J por 7,98 menos 7,48J arriba, dividido sobre, entonces la suma de 20 más 18J más 7,98 menos 7,48J. Todo eso igual nos da la bobadita de, me da 7,14, perdón, 9,14, es decir, aquí ZTH va a ser igual a 9,14, voy a encerrarlo así, menos J 3,65. Todo esto en ohmios. Listo. En coordenadas polares, de una vez esta calculadora lo hace, nos daría 9,84, perdón, 9,84. Entonces 9,84 con un ángulo de, esto está en radianes, está en,
Un ángulo muy bajo y sospechoso. Venga, a ver, aquí me daría así. El ángulo de menos 21, sí, estaba algo mal. Menos 21,77 grados. Ese es entonces la forma polar, esto es en ohmios. Esa es la resistencia Thevenin. Esa es la primera parte, ¿no? Listo, es decir, hallamos la resistencia Thevenin. Ahora viene lo otro, que es hallar el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin es el voltaje que conectada a la fuente se ve en las terminales donde se va a conectar el elemento externo. Es decir, nos toca volver a dibujar lo que ya teníamos antes, que era la fuente que estaba aquí. Entonces vuelvo otra vez para hallar el voltaje Thevenin. Entonces volvemos otra vez al circuito original. Esta resistencia, recuerden, esta me había quedado acá, yo la puedo utilizar. Voy a hacer lo siguiente, miren. Yo había hallado es decir, la RP consistía, ustedes se acordarán aquí cuando empecé, estas dos impedancias en paralelo se hallaban mediante la multiplicación de las impedancias sobre la suma de las impedancias, lo que me condujo al resultado que tengo aquí, ¿verdad? Este resultado. Entonces, noten que en este resultado, ¿yo qué tengo que hacer? Para hallar el voltaje en este término, que este voltaje es el que llamamos el voltaje Thevenin, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es tomar esto es J18, y esto es, ay Dios, ¿cómo era? ZP era 7,98 menos J748. Entonces, 798 ohmios menos J748. Esto es obviamente ohmios. Listo. Entonces esto, ohmios. Listo. Esto es un circuito serie, visto así de serie. A pesar de esto, estos dos puntos quedan al aire porque no se han conectado todavía. Se analiza sin conectarlo a la red externa, ¿no? Entonces, esto simplemente es un circuito serie donde la corriente circula en este sentido, o sea, va por acá. Esta es la corriente del circuito. Entonces, para hallarla, recuerda que tenemos que hacer. Tenemos que hallar la impedancia de este circuito simplemente haciendo lo siguiente. Entonces, decimos que la impedancia equivalente de ese circuito, que no es la misma Thevenin, van a ver que no es la misma Thevenin, es la suma de todo esto, o sea, 20 más J18 más 7,98 menos J7,48. Todo esto en ohmios, ¿no? Nos daría 27,98 más J, vamos a ver cuánto da la calculadora. Entonces me da 18 menos 7,48. Eso me da 10,52. O sea, esto tiene 10,52. Esto no es para nada la Thevenin, no es lo mismo, no confundir. ¿Listo? Esto me queda como la impedancia equivalente, que en forma polar, permítanme, forma polar, entonces esto sería 27,98 más 10,52 y que la parte imaginaria, pues vamos a ver si esto me da de una vez en forma polar, ¿no? Coordenadas polares, voy a aprovechar que esto está aquí, es 29,89, en coordenadas polares sería 29,89 en ángulo de, en un ángulo de 20,6 grados, 20,6 grados. Y como esto es una impedancia, estamos hablando de un voltaje. La corriente sería igual, entonces al voltaje de la fuente, que este sigue manteniéndose en 120, ¿verdad? 120 voltios AC. Es el voltaje de la fuente sobre la impedancia equivalente del circuito. Recordemos que por facilidad
estamos trabajando en valores RMS, 120 en ángulo de 0 sobre 29,89, porque en coordenadas polares es más fácil hacer la división, ¿no es cierto? 20.6 grados. Hago la división, entonces la corriente va a ser igual, la corriente será igual a, veamos, entonces esta operación, 120 dividido en 29.89 nos da 4,01, casi 4,01 amperios, ¿cierto? Con un ángulo de, esto es fácil, 0 menos 20.6 me da menos 20.6 grados. Esto en amperios, pero son amperios RMS, ¿no? O sea, son amperios AC. Listo. Ya tengo la corriente. Ahora, sabiendo cuál es la corriente que circula, el voltaje en este punto va a ser igual, por ley de Ohm, a la corriente multiplicada por la impedancia. Es decir, el voltaje Thevenin que se ve en las terminales de conexión va a ser igual a la ZP multiplicado por la corriente del circuito. Entonces ZP, que eran estas, vamos a ver en coordenada esta ZP. ZP, ¿dónde está? A ver si ZP está aquí. Menos 7,98 menos. Entonces aquí, ¿quién forma polar? Porque yo no lo veo en forma polar. Ahora sí. ¿Dónde está? Que no lo veo. Allá. Aquí está. 10,94 en ángulo menos 43,15. 10,94. 10,94 en ángulo de menos 43,15 grados multiplicado por la corriente, que es 4,01 en ángulo de menos 20,6 grados. Esto va a dar en voltios, son voltios AC porque estamos trabajando valores RMS, ¿no es cierto? Entonces aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar magnitudes. Se multiplican las magnitudes, es decir, 10,94 multiplicado por 4,01 nos da 43,87 más o menos. 43,87 en ángulo de, y aquí pues tenemos los dos ángulos que como ven son negativos, ¿verdad? Es decir, sería menos 20,89, perdón, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo el que no es, es menos 43, ahora sí, menos 43,15 menos 20,6 que nos da menos 63,75, es decir, un ángulo de menos 63,75 grados. Esto va a dar en voltios, son voltios AC. Entonces ya tenemos nosotros el equivalente a Thevenin de todo ese circuito, es una fuente de voltaje Thevenin equivalente dado por 43,87 en ángulo de menos 63,75 voltios AC, con una Z Thevenin, estaba por aquí, que tiene una parte real y una parte imaginaria que es equivalente a un condensador, es decir, una resistencia en serie con un condensador. Entonces, una resistencia en serie con un condensador. Entonces, la combinación de eso es lo que llamamos el equivalente Thevenin. Entonces, esto sería, a ver si me olvido otra vez, ZTH es 9,14, o sea, esta vale 9,14 y esta vale menos J 3,65 ohmios. Listo.
Ese es el equivalente Thevenin, o sea, esta fuente con esta impedancia simula toda la red que pintamos aquí arriba, es decir, la representa y matemáticamente resultaría más fácil trabajar con ella para análisis posteriores, ¿no? O sea, esta red, todo esto que tenemos acá, se puede sustituir por un equivalente Thevenin dado aquí, por este. Ese es el equivalente Thevenin. Espero que lo hayan entendido. ¿Alguna pregunta? Bueno, como parece que no hay preguntas, entonces yo dejo hasta aquí. Entonces, nos veremos el sábado. El sábado voy a hacer una evaluación sobre los temas vistos que van a combinar desde determinación de factor de potencia a partir de un oscilograma de las señales suministradas por osciloscopio. Todo eso está en los videos que yo ya he pasado esta semana y por supuesto algo que incluye el equivalente Thevenin de un circuito. Nos estaremos viendo entonces el sábado. Que tengan una feliz tarde, feliz noche, perdón, que duerman. Hasta mañana.